La tarea 5 la voy a estar subiendo en el transcurso del día. Y tal vez por acá quería comentarles dentro de los documentos, chicos, públicos para el análisis de incertidumbre, les subí un documento nuevo por acá que se llama regresión, que es este asunto de lo cual quiero hablar un poquito hoy. Entonces, a ver, la intención en este curso, chicos, es ver la GUM completa. No sé cómo les ha ido con la lectura de la GUM, pero quisiera motivarlos a que no solo leamos la GUM, ¿verdad? Yo he tratado de cubrirla en su extensión lo más que se pueda, sino prestarle atención a los ejemplos que la GUM propone, ¿verdad? La GUM, como ustedes pudieron verlo, propone el ejercicio de calibración de bloques patrón que vimos por aquí con detalle, incluyendo los términos de orden superior. Entonces yo creo que eso lo vimos con bastante detalle por acá, e incluso propone un presupuesto de incertidumbres, un poquito pues más pequeño que tal vez el que uno podría hacer en otros contextos, pero suficiente para incluir todas las incertidumbres. Luego la GUM también toma el ejercicio correspondiente a magnitudes correlacionadas, para lo cual utiliza el ejercicio de la impedancia que vimos por aquí, ¿se acuerdan? En la tarea 5 va a estar el cálculo de la impedancia, pero digamos, nosotros lo hicimos aquí con Z, pero yo les voy a pedir eso, calcularlo con resistencia, ¿verdad? Entonces es más o menos hacer el mismo ejercicio sin incluir los términos de orden superior, porque para eso les puse una tarea de orden superior. No porque no podamos calcularlo, sino porque me parece que sería excesivamente largo, ¿verdad? Y yo creo que ya después de esta tarea, ustedes tienen claro el cálculo de los términos de orden superior. Esperaría que sí. ¿Está bien? Puede ser largo, no es difícil, pero es largo y un poquito tedioso. Ok. Luego, dentro de la GUM aparece un ejemplo más que está asociado con el decaimiento de una fuente. El decaimiento de una fuente. Ese ejemplo, voy a proyectar por aquí la GUM para saber de lo que estamos hablando. Y yo creo que es importante estar leyendo la GUM, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ya lo que es la GUM completa la vimos. Lo que yo quiero es que tengamos un poquito de idea hasta dónde hemos logrado avanzar en este curso, ¿verdad? El anexo H es importante. Entonces vienen ejemplos. El primero, calibración de bloques patrón longitudinales. Entonces ese lo vimos con detalle, vimos el presupuesto de incertidumbre y vimos el cálculo de los términos de orden superior, ¿verdad? Yo les presenté el presupuesto de incertidumbre, se los envié por Excel, estudiamos aquí cómo se calculan y tienen esta tarea. Luego, el segundo problema es la medición simultánea de resistencia y reactancia. Entonces aquí están estos datos, yo les di pues un ejercicio, cómo calcularlos, ahí con los dos enfoques, la aproximación número 1 y la aproximación número 2. Tiene que quedar clara la diferencia entre las dos aproximaciones. Y tiene que quedar claro el hecho de que cualquiera de los dos enfoques va a dar el mismo resultado. Siempre preferible el enfoque de aproximación número 2, ¿verdad? Entonces, ahí lo que vemos en este enfoque es que cualquiera de los dos son equivalentes, que incluso si existe una covarianza entre las variables de entrada, posiblemente según la ecuación 1.10 hay que hacer correcciones que podrían o no ser despreciables, ¿verdad? Entonces, por ahí está. Hoy vamos a trabajar un poco con lo que es el ejercicio H.3. Hoy vamos a trabajar un poquito de esto, yo les voy a hablar un poco de este ejercicio y luego aparece este ejercicio que se llama medición de actividad radiactiva. Eso lo vamos a ver después de Semana Santa. Y tiene que ver un poquito con ciertas variables donde esto que estamos haciendo de sacar un promedio, por ejemplo, para temperatura, para humedad y para presión, no siempre es buena idea cuando hay un decaimiento, por ejemplo, exponencial. Entonces vamos a ver un caso ahí como especial. Esto lo vamos a resolver por los dos métodos, la evaluación 1 y evaluación 2, ¿verdad? Y después de eso, lo que nos queda es ver análisis de varianza. Análisis de varianza, la GUM lo toca de una manera muy básica. Yo les había dejado en algún momento ya un ejercicio asociado a lo que era la tensión del Zener, ¿verdad? Y ustedes lo hicieron.
Y habíamos visto en ese ejercicio de la tensión del diodo Zener que dependiendo del nivel de significancia puede o no rechazarse la hipótesis nula de igualdad de medias. Y que dependiendo de si usted considera si hay diferencia significativa o no entre analistas, tomamos un enfoque que es una incertidumbre estándar mancomunada o si no, la desviación estándar de los analistas. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Tal vez aquí la GUM dentro de este ejemplo, lo que yo rescataría es que ella menciona cuál es el papel del análisis de varianza en la medición, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta parte H53 es importante que ustedes la vean, ¿verdad? Ya ustedes llevaron un curso de diseño de experimentos. Entonces, creo que por ahí es importante entender cuál es el papel del análisis de varianza. ¿Cuál es el papel del análisis de varianza? El papel del análisis de varianza está en tener una herramienta para evaluar ciertos efectos. El efecto del instrumento, el efecto del operador, el efecto de cualquier cosa por ahí, ¿verdad? El efecto laboratorio, efecto muestra, etc. Entonces, la herramienta que tenemos dentro de la estadística para poder analizar cómo afecta algo en un experimento es justamente el análisis de varianza. Ustedes tuvieron que haber visto justamente en un curso de diseño de experimentos, por ejemplo, el análisis de varianza de un factor o el de dos factores, por ejemplo. Cuando hay dos factores aparece un término que se llama interacción, ¿se acuerdan qué era eso? Entonces eso vamos a tener que discutirlo conceptualmente, qué significa, ¿verdad? La GUM guarda un poquito de silencio en eso, hace como unas reflexiones, lean con calma, el H53, chicos, la GUM hay que leerla. O sea, usted no puede llevar un curso nada más a punta de las notas mías de lección, no, lean la GUM, ¿verdad? Y yo creo que ella como que busca algunas ideas por ahí, pero no profundiza demasiado en el tema del análisis de varianza. Por otro lado, habla un poco de lo que es materiales de referencia. El concepto de materiales de referencia, yo no sé si lo tenemos claro, chicos, pero los materiales de referencia están asociados con aquellos patrones de la parte de metrología química. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene un material de referencia, podría ser agua. El agua es un material de referencia. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero hay agua patrón. El agua patrón se utiliza para calibrar recipientes volumétricos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para calibrar recipientes volumétricos usamos un método que se llama el gravimétrico. El gravimétrico es, tengo un matraz piensen que es una botella graduada. La peso en seco, la lleno de agua y la peso de nuevo con agua. La diferencia entre las dos pesadas es la masa de agua. Pero esa masa de agua, por su temperatura, o sea, cuando yo mido su temperatura, puedo saber su densidad. Conociendo la densidad y conociendo la masa de agua, puedo determinar el volumen que le cabe a ese recipiente. Ese método se llama el método gravimétrico. Y para eso usamos agua patrón. Pero también existen otros tipos de materiales de referencia. Por darles un ejemplo. Inspección vehicular. Ahora que está de moda hablar que le quitaron el contrato a ECRA, ¿verdad? ¿Cómo calibra usted los analizadores de gases? Usted lleva su automóvil a revisión vehicular y le dicen, no, está muy alto en monóxido de carbono. El producto de combustión que se genera cuando usted tiene un motor de combustión interna, genera dióxido de carbono, puede generar monóxido de carbono cuando la combustión no es eficiente y puede generar algunos hidrocarburos no quemados también por problemas de ineficiencia dentro de la misma combustión, ¿verdad? Lo que se mide son esas tres variables. Entonces, esas tres variables, ¿cómo mide usted la concentración de monóxido de carbono? Si es tan pequeñita, son concentraciones muy pequeñas. Bueno, lo que usted hace ahí es utilizar materiales de referencia. Se busca un proveedor que usualmente, no sé, puede ser Praxair o puede ser cualquiera de estos proveedores, te venden un cilindro con una cierta concentración en una base, por ejemplo, de nitrógeno, y entonces usted utiliza ese cilindro como patrón, lo hace pasar a través de las máquinas de analizadores de gases y compara las indicaciones que te dan ese cilindro, o sea, que tiene el valor certificado del cilindro, con respecto a lo que va a indicar la máquina esta, ¿verdad? Los materiales de referencia, chicos, obedecen a un área que se llama la metrología química. La metrología química, a diferencia de la metrología física, ellos son muy prácticos. Un material le ponen fecha de caducidad. Usted llegó y compró una concentración y le dicen esta va a ser válida hasta tal fecha.
no sé, marzo del 2026. Después de marzo del 2026, eso pierde trazabilidad. Que usted lo puede recalibrar, no, perdió trazabilidad. Mire, que es que me salió muy caro, porque es que ya yo conozco a mis clientes. No, perdió la trazabilidad, punto, ya. Llore, pues perdió la trazabilidad. La metrología es bueno o malo, punto. Bótelo, regálelo, dónelo, lléveselo para la casa. O sea, chicos, a ver, esto es muy importante. En la metrología, a veces una de las cosas que cuesta es entender que hay cosas que se desechan. Que si usted pierde la trazabilidad, lo perdió todo en la vida. Así de simple. Esos son los materiales de referencia, ¿verdad? Entonces, bueno, les pido por ahí que ahora, en estos días, yo sé que tienen mucho que hacer, pero yo quisiera que tomaran un ratito para leer esta sección de la GUM. Luego aparece un ejemplo de lo que es medición de dureza, eso lo vamos a ver después de Semana Santa. ¿Qué es dureza? Yo sé que es una variable un poco extraña. ¿Cómo se mide y cómo se le puede dar trazabilidad a la dureza? Resulta que la dureza es lo que se llama una magnitud ordinal. ¿Se acuerdan que era una magnitud ordinal? Por ejemplo, la sensibilidad al dolor. La sensibilidad al dolor es una magnitud ordinal. ¿Y cómo le das trazabilidad a eso? Vengan para esa clase, no voy a hacer spoilers, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito de eso, si se puede o no dar trazabilidad. Luego habla un poco de lo que es contribución de varianzas, también en la parte de dureza. Habla, chicos, de una recomendación, la R12 de la UML, esa ya no existe. Eso que está ahí es porque la GUM fue escrita en los años 90, entonces ya eso no existe. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. Hay cosas de la GUM que quedaron desactualizadas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno trabaja en ciertas empresas, el gerente de calidad, gestor de calidad que no sabe metrología muchas veces, dice, no, es que lo que es importante es que tengamos esto como documento externo del sistema de calidad. Sí, yo sé que es importante, pero la GUM, como los metrólogos somos como lentos actualizando cosas, ¿verdad? Duramos 50 años en generar una GUM, un siglo en generar 12 documentos, de repente puede ser que la GUM requiera algunas actualizaciones. Verán, yo lo digo en mal sentido, y eso es la GUM. Y ahí se acabó la GUM, eso es lo que toca ver. La GUM no espero que sea un documento completo. La GUM básicamente es una guía. A ver, este es un punto importante, es una guía. ¿Qué es una guía? Piense que usted tiene, no sé, los problemas grandes en su vida y alguien llega y le da un consejo, no le da la solución a todos los problemas. Le dice por dónde tiene que investigar usted la solución para que usted esté mejor, pero no le va a dar la solución de los problemas. La GUM anda por aquí. Y hay cosas que la GUM no habla, y de eso quería hablar hoy. De las cosas que la GUM no habla. No habla de algo que es fundamental, que se llama efecto paralaje. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es el efecto paralaje? Cuando usted tiene un instrumento analógico, el indicador está por encima de la carátula. Y cuando usted tiene una desviación debido a que no puede leer perpendicularmente nunca, eso es imposible, siempre se genera un error de paralaje. En una regla puede o no haber un error de paralaje. ¿Alguien tiene una reglita por ahí? Creo que por ahí vi a alguien. Usted, Pamela. Vea, por ejemplo, esta regla, la regla de Pamela. ¿Afectará o no el efecto paralaje? No sé si ustedes han notado en las reglas que algunas la escala la tienen por debajo. Esas no tienen efecto paralaje. Porque cuando usted va a medir, la escala quedó debajo de la regla. Pero cuando una regla tiene la escala por arriba, vamos a verla a Gabriel. No, esta no tiene efecto paralaje, la escala está por debajo. Pero algunas lo tienen por arriba. ¿La suya qué? ¿Por debajo o por arriba? Por debajo, sí, ya estas son producidas de tal manera que no generen problemas de efecto paralaje. Las de aluminio, esas sí tienen la escala por arriba porque no son transparentes. Entonces usted puede calcular el efecto paralaje. Eso lo vamos a ver aquí en su momento. La GUM no dice cómo calcularlo. Y sin embargo, es una de las fuentes de incertidumbre más importantes del mundo analógico. Eso vamos a tener que verlo por aquí. Entonces, la GUM no habla de efecto paralaje. La GUM no habla al menos mucho, sí habla un poquito de lo que es error de coseno. Chicos,
De hecho, lo vamos a ver por acá. Lo menciona de una manera, pues, muy, ¿cómo decirlo? Digamos, no muy detallada. Yo sí lo voy a ver con más detalle, que es lo que llamamos el error de coseno. Entonces, sí se habla un poquito, creo que en las últimas secciones, y les comento en qué se basa el problema del error de coseno. El problema del error de coseno se basa en que no necesariamente cuando uno realiza ciertos cálculos, las incertidumbres son totalmente simétricas. A veces ocurre que no hay simetría en las incertidumbres y se presenta el error de coseno. Entonces aquí la GUM no habla mucho, habla como un párrafo, ¿verdad? De distribuciones asimétricas con valores posibles. Entonces, de ese párrafo sale toda una tarea. Si se ve bien hecha, ¿verdad? Si se ve con detalle. Yo esto sí lo quiero ver con detalle. El error de coseno es importante. De hecho, ahora con uno de mis estudiantes de trabajos finales de graduación, que no le gustaba nada este tema, se está viendo en el problema de que va a tener que estudiar el error de coseno para poder hacer su TFG. Entonces sí es importante, por lo menos, que en este curso sepa de dónde sale. Error de coseno. Error de coseno se toma un poquito. O sea, se habla qué es el error de coseno. ¿Qué es el error de coseno? Es el error que se da cuando usted no tiene dos magnitudes totalmente paralelas. Por ejemplo, usted tiene una regla y tiene otra a la par y va a compararlas, va a calibrar por comparación, puede que se forme un ángulo entre ellas. Pero ese ángulo puede ser pequeño, sí, pero hay que saber cómo calcular una incertidumbre asociada a eso. ¿Qué es la diferencia entre el físico normal teórico y el metrólogo? Que el metrólogo sabe calcular una incertidumbre. El físico muy teórico te dice, despreciable, modelo de juguete, es la excusa para decir, no sé cómo calcular eso, pregúntenle al metrólogo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber calcular. Esa es la formación que da un curso de análisis de incertidumbres. Entonces vamos a ver error de coseno, que ahí no está muy bien detallado. Luego, distribuciones asimétricas, esto es todo un tema. ¿Y qué les puedo decir de distribuciones asimétricas? De distribuciones asimétricas, chicos, es que resulta que no todo en incertidumbres se puede reportar como un valor medio con un más menos algo. No se puede. Porque hay distribuciones que son más probables de un lado que del otro lado. Por la naturaleza del tipo de distribución. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Error de coseno es un ejemplo de eso. Error de coseno es un ejemplo de eso. Por decirles algo, vean qué sencillo. Supongamos que ustedes tienen una función de la forma y igual constante por coseno de ángulo, ¿verdad? Pero el ángulo tiene un valor con una determinada incertidumbre. El problema con eso es que digamos que el ángulo valga 0 grados o 0 radianes con una incertidumbre, no sé, estándar de 0,01 grados, ¿verdad? Esto debería tener consistencia decimal, es así, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Esto significa que el ángulo sigue una distribución de probabilidad que va desde un valor negativo hasta un valor positivo. Pero ve el vacilón, si usted le saca el coseno a 0 va a dar 1. Si usted le saca el coseno a 0,01 da un poquito menos de 1. Pero si usted se lo saca este valor da el mismo coseno que dio aquí. Entonces resulta que el coseno de ángulo tiene que dar 1 menos algo, pero nunca más algo. ¿Qué hacemos ahí? Hay que ver el error de coseno. ¿Me explico? Hay que ver el error de coseno. Yo lo que quiero hoy, chicos, en esta reflexión, es que miramos un poco qué dice la GUM y qué le falta a la GUM. Y ustedes van a hacer un proyecto de curso. Y en el proyecto de curso posiblemente se van a topar con fuentes de incertidumbre que la GUM no dice cómo haya que enfocarlas, ¿verdad? Entonces, eso es la GUM. Entonces, yo les voy a pedir en estos días, esto es una tarea absolutamente moral, o sea, de responsabilidad personal. Todos los ingenieros tenemos que tener algo, se llama responsabilidad personal. Usted las cosas en la ingeniería
No las hace solo porque le paguen o no le paguen. Obviamente que usted quiere hacer dinero, obvio. Lo que no se paga, ¿para qué lo vas a hacer, verdad? Sino que también hay un tema que es hacer las cosas bien. Usted no viene en este mundo a hacer ingeniería para ser feliz. Es para hacer las cosas bien. Suena muy altruista, pero esto es así. Si usted vino aquí para ser feliz en esta carrera, tal vez está equivocado. Usted vino aquí para hacer las cosas correctamente. Y el hacerlas correctamente le va a dar a usted satisfacción. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces, quería tener esa reflexión el día de hoy. Yo no sé si hay un comentario hasta aquí, pero era, no sé, quería motivarlos a que se animen a leer la GUM. No sé cuántos de ustedes la han leído hasta el momento. Yo sé que están con la tarea, que están con esto, que algunos de ustedes se han sentado a leer lo que dice la GUM, ¿no? A contrastar los ejemplos que hemos visto en clase con lo que establece la GUM, todavía no. Sí. No vaya a ser que usted llegue al final del curso de análisis de incertidumbres y nunca leyó la GUM. Ve, yo tuve colegas, y no importa que quede grabado, que me dicen, no, es que yo fui a una capacitación en metrología, me enseñaron las incertidumbres, pero nunca tuve que leer la GUM. Yo soy metrólogo, pero no uso la GUM. Entonces, claro, les llegan los demás suplementos de Monte Carlo y no saben qué hacer porque nunca los han leído, nunca los han entendido, no saben cuáles son las ideas. Me llegan con preguntas como, por ejemplo, ¿por qué cuando usted tiene dos bloques y los une, las incertidumbres se suman aritméticamente y no geométricamente? Dice, ¿no leíste la GUM? ¿Por qué? Porque son magnitudes correlacionadas. Entonces hay que entender eso. Yo parte de lo que busco en este curso, chicos, que es la diferencia de llevar un curso técnico, es que usted analice incertidumbres. Un curso en la calle, aquí en este país, por el que usted paga 500, 600 dólares de estimación de incertidumbres, te enseña lo que usted sabe hasta el primer parcial. Hasta ahí. Cualquier curso de cualquier metrólogo de la calle, técnico o profesional, llega hasta ahí. Ustedes como ingenieros físicos y como tech, que usted tiene que sentirse distinto, ¿verdad? O sea, usted se siente diferente. Usted le preguntan dónde estudia y usted dice tech, usted saca pecho. Sí, de ilógico. No es social, es tech. Justamente es esto, es el concepto de ir un poquito más allá, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario, chicos. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Traté de decir algunas cosas un poquito ahí como para despertarlos. Vean, quiero aprovechar la lección de hoy para hablar de otras cosas. O sea, quiero hablar como de algunos temas que me han quedado cabos sueltos en el curso y que yo creo que es importante retomar. Para ello, quisiera hablar un poquito, retomar esto, que, a ver, puede ser que ustedes ya estén cansados de oír del tema, pero yo creo y les prometo que tal vez sea la última vez que hablemos de esto. De nuevo, correlaciones. Quiero hoy comentar una idea, hay un ejemplo en la GUM que viene por ahí, que tiene que ver con la correlación a través de calibraciones. Entonces voy a explicar esto con un ejemplo. Vamos a ver cómo lo logramos. Vamos a suponer que usted tiene un patrón. Ese patrón, por ejemplo, es una resistencia. Esa resistencia tiene un valor certificado. ¿Qué significa eso? Que usted conoce esa resistencia con la incertidumbre estándar asociada a esa resistencia. ¿Sí? O sea, usted tiene un papelito, un certificado que le dice esta resistencia es de tantos ohm con esta incertidumbre. Y le voy a poner el índice sub S en inglés estándar, que significa patrón. Ahora, yo tengo una resistencia que yo quiero calibrar con respecto a ese patrón, pero son del mismo valor nominal. Entonces, vamos a ver ese concepto. ¿Qué significa valor nominal? Significa que yo llegué y compré una resistencia ahí en micro JPM o aquí en el TEC donde sea, tengo un valor de resistencia comercial de 1 kilo ohm, pero yo quiero saber cuál es el verdadero valor de esa resistencia. Entonces voy y me consigo un patrón que tenga mayor nivel de exactitud, que tenga trazabilidad, porque ¿qué pasa si no tengo trazabilidad? Bote esa cochinada, no sirve. ¿De acuerdo? O sea, en metrología no tener trazabilidad se considera no tener nada. O sea, vale más un billete de 3,000 colones que un patrón sin trazabilidad, ¿verdad? O sea, usted compra más cosas con un billete de 3,000 colones que lo que usted puede hacer con un patrón sin trazabilidad. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, usted tiene un valor trazable con certificado, usted tiene una resistencia que usted quiere calibrar, ¿usted qué hace?
diseña un experimento y puede montar algún tipo de puente o circuito donde usted compara el valor de resistencia. Por ejemplo, creo que Alejandro una vez había hecho algo similar en un proyecto, era usted, ¿verdad? Que usted había tomado un equipo de laboratorio y hacía una calibración de un valor con respecto a una referencia, que era aquel multímetro que hemos usado. Entonces, no sé, por ejemplo, que la resistencia sea de 1 kilo ohm, esto le va a dar algo cercano a 1 kilo ohm, pero no 1 kilo ohm, y vas a poder establecer una relación de tal manera que estos dos no son iguales, pero el factorcito, que lo voy a llamar alfa sub i, es un factor que anda cercano a 1. O sea, anda cercano a 1. Véalo así, usted calibra una pesa de 1 kilogramo contra otra de 1 kilogramo, una de mayor nivel de exactitud que otra. El factor que hay entre esas dos va a ser un factor cercano a 1. Esto se llama un factor cercano a 1 en valores nominales. Entonces decimos que esto anda cercano a 1. Y conocer con exactitud ese factor, eso es básicamente calibrar. Entonces aquí podemos decir que dentro de esta relación existe una incertidumbre de ese factor que la vamos a llamar incertidumbre estándar. Del factor de calibración a 1. Y las incertidumbres estándar, vamos a decir que si yo tengo varias resistencias, pensemos en varias resistencias que yo quiero calibrar, digamos que yo quiero calibrar 10 resistencias, desde I igual 1 hasta I igual 10. Podríamos pensar razonablemente que esas incertidumbres para todas las resistencias, por ejemplo, podrían ser iguales. Podría que no, pero muy probablemente andan en un orden de magnitud similar. Entonces vamos a partir del hecho de que todas son iguales. Entonces yo quiero expresar la ley de propagación de incertidumbres para esta función de medición que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces tengo lo siguiente. Voy a decir, bueno, la incertidumbre de la resistencia que yo estoy calibrando al cuadrado va a ser la derivada parcial de RI con respecto al alfa sub i por la incertidumbre de alfa sub i al cuadrado más la derivada parcial del R sub i con respecto al patrón RS por la incertidumbre del RS al cuadrado. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ok. Apliqué ley de propagación de incertidumbres. ¿Cuánto es la derivada parcial de RI con respecto a A sub i? Y va a ser R sub S, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser la derivada parcial de R sub i con respecto a R sub S? Va a ser alfa, que vamos a decir que es constante, es decir, que todos los alfa y de cualquier resistencia y décima que yo calibre van a ser todos iguales. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Ahora, como alfa es aproximadamente 1, esta expresión podría reducirse a esto que tengo aquí. Esa expresión puede reducirse a eso que yo tengo por aquí. Ok, entonces ya tengo la incertidumbre al cuadrado asociada a esa resistencia. Ahora, pensemos en lo siguiente, chicos. ¿Cuántas resistencias puedo calibrar con ese patrón? De todas las que quiera. Que si yo puedo calibrar 10 resistencias de 1 kilo ohm usando el mismo patrón. Y todas van a tener esa, bueno, la incertidumbre va a ser la raíz cuadrada de esto que tengamos aquí. Es decir, la incertidumbre de cada una de esas iésimas resistencias va a ser esta que tengo aquí. Estamos claros, ¿verdad? Esta va a ser la incertidumbre. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Supongamos que yo agarro varias de esas incertidumbres. O sea, varias de esas resistencias. Y yo las sumo. O sea, yo las coloco en serie. Entonces la pregunta es, ¿están o no están correlacionadas? Sí, ¿verdad? Conceptualmente usted en el fondo del corazón, usted dice, y tienen que estar correlacionadas. ¿Por qué? Porque fueron calibradas contra el mismo patrón. Pero eso lo entendemos conceptualmente o matemáticamente. Tal vez esa es la invitación a pensarlo. ¿Cómo puede uno pensar si existe esa correlación y eso no es relevante?
Y calculando la covarianza. Entonces pensemos en la covarianza entre dos resistencias. Voy a llamarlas RI y RJ calibradas contra el mismo patrón. Si yo calculo la covarianza entre esas dos resistencias, por definición, esta covarianza van a estar relacionadas con el hecho de que fueron calibradas contra el mismo patrón. Por lo tanto, la definición de covarianza tiene que ser esta que tenemos aquí. Esa es la definición del término común de covarianza, como ya hemos visto en la lección anterior. Y ahí podemos ver claramente que esas derivadas parciales de RI en RS, de RJ respecto a RS, no se anulan. Es decir, incluso esto, podemos decir que esto es alfa, esta también es alfa, y entonces esto podría ser representado como U cuadrado por la incertidumbre al cuadrado de la resistencia patrón. Que como este alfa es aproximadamente 1, si me lo permiten, entonces esto es pues aproximadamente igual a la resistencia RS. Es decir, que la covarianza, por lo visto, parece ser exactamente el valor asociado a la varianza de la resistencia patrón. Yo podría pensar en un coeficiente de correlación también, podríamos calcularlo entre estas dos resistencias y analizarlo. Sabemos que es la covarianza entre estas incertidumbres, donde esto se puede expresar como el cuadrado de la incertidumbre del patrón, y esta parte de aquí es el producto de las incertidumbres del RI por el RJ, donde, como ustedes pueden ver, muchachos y muchachas, sabiendo que el alfa es prácticamente constante, esto podría escribirse simplemente como una constante. Es decir, a ver, significa que la incertidumbre de RI y la incertidumbre de RJ son iguales. Son iguales, o sea, no depende del subíndice sub I, son iguales. Entonces es como agarrar esto que está aquí y multiplicarlo por sí mismo, que sería quitarle la raíz, ¿verdad? Quedando entonces RS cuadrado, incertidumbre cuadrado de alfa, más incertidumbre cuadrado de RS. Ese sería el coeficiente de correlación analítico que usted tiene entre esas dos resistencias. Ve que aquí, chicos, no sé si ustedes son conscientes, estamos haciendo análisis, pero no desde datos experimentales. Estamos calculando el coeficiente de correlación desde primeros, digamos, desde una forma analítica, ¿verdad? Ahora, aquí yo puedo escribir esto de una manera un poquito diferente, dándole un tratamiento ahí estadístico adecuado. Voy a ver si tengo un marcador que escriba mejor, chicos. Es que ninguno de estos creo que ya. Y es que esta pizarra solo puede usar ciertos tipos de marcadores. Vamos a ver cómo nos va con este. Este escribe mejor. Voy a sacar este de factor común, quedando U cuadrado de alfa sobre U cuadrado de RS por RS cuadrado más U cuadrado de RS sobre U cuadrado de RS. ¿Verdad? Ahí saqué el factor común. Aquí esto se cancela, ¿verdad? Y esto da 1, ¿verdad? Ay, eso se puede simplificar, el coeficiente de correlación, ahí nos da 1. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el coeficiente de correlación entre dos resistencias cualquiera, yo lo podría escribir así. Bueno, lo puedo escribir así. Y lo podría escribir incluso, voy a irme de este lado de la pizarra, en términos de la incertidumbre relativa del U sub RS, puedo escribirlo así. Y ya vamos un poquito a comentar el análisis de esto, ya casi hacemos la pausa, chicos.
O incluso si lo quieren escribir algebraicamente más conveniente, esto sería hagámoslo así. Muy bien. Vamos a suponer que usted tiene una incertidumbre relativa en la calibración del patrón conocida. Típicamente esta incertidumbre puede ser pequeña. Con una infraestructura razonable esto puede llegar a un valor de 10 a la menos 4. Con un buen patrón la incertidumbre relativa anda por ahí. Entonces vamos a ver. Si tu valor de la incertidumbre de este alfa vale 1, aproximadamente 1, puede ser 1,0001 o 0,9999, aproximadamente 1. Pero si usted conoce esta alfa con una precisión de 100 por 10 a la menos 6, que sería lo que llamamos 100 partes por millón, ¿verdad? Que sería la incertidumbre, digamos, esto es adimensional, sería una incertidumbre asociada al factor asociado a 1, a alfa. Este coeficiente de correlación rondaría aproximadamente 0.5, o sea, sustituye esto aquí con ese valor de incertidumbre relativa y anda por 0,5. Si el valor de la incertidumbre es un poco menor, por ejemplo, 10 por 10 a la menos 6, la correlación que usted tendría entre estas dos pasa a 0.990, casi a 1. O sea, si usted reduce ahora la incertidumbre un poquito más, a 10 partes por millón, la correlación empieza a quedar mucho más clara, ¿verdad? Y si esta incertidumbre, este valor de alfa ya es 1 por 10 a la menos 6, que sería un valor con muchísima precisión, pues resulta que la correlación entre las dos resistencias prácticamente la puede tomar como 1. Significa que si el U de alfa tiende a 0, entonces la correlación de resistencias tiende a 1 y la incertidumbre del RI tiende a la incertidumbre del R sub S, ¿verdad? Y, lo cual es evidente, ¿verdad? Porque, digamos, si usted reduce la incertidumbre de este término alfa, la incertidumbre de tu resistencia y su patrón van a ser iguales. Conclusión que uno tiene de esto. Cuando usted llega y calibra contra un patrón de muy alto nivel de exactitud, vas a forzar una correlación entre las dos variables. Calibrar, ¿cómo lo podemos entender físicamente? Es transmitir el conocimiento que usted tiene de un patrón que es caro y que representa el esfuerzo de la humanidad, que es como el esfuerzo de la humanidad, a algo más mundano, a algo más accesible, ¿verdad? Eso significa calibrar. Y en ese proceso de calibración, usted lo que está haciendo es aumentando la correlación hacia el instrumento que usted calibró. Es decir, entre menor sea la incertidumbre, entre más precisión usted tenga entre los datos del patrón y el calibrando, usted aumenta la correlación entre su patrón y su calibrando. Y eso es lo que estamos buscando justamente cuando calibramos, chicos. Entonces, quería reflexionar eso. Ustedes pueden ver ese ejemplo, ahí está en la GUM, ¿verdad? Pero yo creo que hay como que leerlo con un poquito de criterio. Y el criterio creo que tenemos que tener es ese. Por esa razón es que calibrar es muy importante. A ver, la correlación a veces es algo que nosotros queremos eliminar en la vida porque queremos independencia, ¿verdad? Pero siempre queremos una conexión con algo. Necesitamos anclas en la vida para poder estar vivos. Igual en la meteorología, ¿verdad? A veces en la vida necesitamos, no sé, a nuestros seres queridos para no sentirnos solos, pero por otro lado queremos libertad. Bueno, algo más o menos pasa con los equipos en la meteorología. No puedes dejar todas las reglas a la libre. No podemos dejar todas las resistencias a la libre. Necesitamos calibrarlas contra una misma referencia.
Y calibrar contra una referencia significa imponer una restricción correlacionándola con un patrón. Entonces, calibrar es crear una correlación entre el instrumento que usted quiere calibrar y un patrón de referencia. Esa es como la conclusión que podemos dejar a partir de este ejemplo, ¿verdad? Bueno, 10 minutos, chicos, y seguimos por aquí. La clase de hoy, muchísimas gracias, de verdad. Quiero pedirles lo siguiente. Este ejemplo que está acá, chicos, el ejemplo 2 que está en la página 66 de la GUM, es lo que acabamos de explicar ahora. Lo que pasa es que la GUM lo hace como en forma sintetizada, o sea, da como la respuesta, no da todo el detalle que estuvimos explicando, pero básicamente ese ejercicio lo pueden revisar justamente en este ejemplo 2 que tenemos ahí en la GUM, página 66, que es justamente el concepto que estábamos tomando en ese instante. El ejemplo 1 lo vimos la vez pasada, de correlaciones, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de esto, entonces yo lo di con un poquito más de detalle y tienen un material por ahí justamente asociado al tema de correlaciones, entonces lo pueden revisar desde ahí. Y les prometo que hasta hoy es la lección que hablamos de correlaciones. La retomaremos en otro momento de nuestras vidas, pero ya no quiero hablar de correlación, por lo menos per se, por un buen rato, ¿verdad? Y lo último, tal vez por aquí, para hablar un poquito, cerrar esto vamos a seguir después de la Semana Santa, ¿verdad? Que es la incertidumbre por regresión lineal. Yo les invito a hacerse una pregunta. ¿Ustedes sienten que dominan bien el tema de regresión lineal? A ver, ustedes ya llevaron sus cursos de física general, laboratorio, un año de estadística, diseño de experimentos y medio curso de análisis de incertidumbre. O sea, el Estado, su familia, usted mismo, ha invertido en que usted aprenda del tema de regresión. Ahora, usted se pone la manita en el corazón. ¿Cuánto siente usted que sabe de regresión? ¿Usted siente que el tema lo domina bien? Digamos, vamos a poner una escala del 0 al 10. Yo digo, bueno, 10 lo sé todo, lo necesario de regresión, 0 no sé nada. Obviamente yo esperaría que estén por encima de 0. ¿Dónde se ubica usted en regresión? O sea, ¿qué siente usted cómo cree que domina eso? Así, objetivamente. ¿Vos qué? ¿Usted se pone en un 5? Por aquí, dale. Gabriel, ¿usted qué? ¿Se pone más arriba o...? ¿Usted se pone ahí? Julián, ¿usted? ¿Y Tomás? No. Por ahí se pone. ¿Usted? Yo creí que sabía muchas cosas, luego en este curso. Yo sé todo lo mismo, no sabe. Yo creo que soy un 5, pero cuando usted acaba de preguntar, usted lo pregunta por algo, entonces soy un 2. O sea, vos te sesgás por la forma en que yo lo pregunto, entonces. Sí, claro, tiene este curso y me Bueno, es que el tema de estadística es que nunca se termina de aprender. A ver, lo escucho. Hacerlo con Excel vale, mientras usted entienda los conceptos. Entonces, ¿qué? ¿Se pone más de un 2? ¿Se pone un 8? Un 8, está bien, de todo se vale aquí. Bueno, Kendall se pone un 8. Ariel, ¿usted dónde se ubica? ¿En qué parte de la escala? Un 3. Joaquín, ¿en dónde? ¿Sigue en el 2? ¿Está en el 5? ¿O ya con Minitab subimos al 8? Sí, porque ahora, digamos, hay gente que piensa que si usted es experta en Minitab, ya sabe de estadística. Sí. No. Bueno, voy a empezar con algunas preguntas. Voy a empezar hoy en estos minutos voy a hacer solo preguntas, no voy a dar respuestas, para que reconsideren en qué parte de la escala están. Usted está en un experimento. Quiere medir la constante K de un resorte. Experimento sencillo. Entonces usted llega, monta un resorte, ¿verdad?
el resorte va a tener un peso posiblemente pequeño o despreciable con respecto a la masa que nosotros le coloquemos. En este punto colocamos una masa M, por lo tanto existe una fuerza de restitución que es equivalente al peso, ¿verdad? Y esa fuerza de restitución es K por una distancia que, no sé, medida desde la posición de equilibrio, podemos llamarla X. Y usted construye, probablemente, no sé si esto lo hicieron en sus cursos de física general, una curva de F contraposición y tiene unos varios puntos ahí. ¿Qué hace uno? Tira algo que le llaman, ojo, le llaman recta de mejor, ¿qué es eso? Usted sabe que es mejor ajuste. Lo que eso signifique. ¿Y cómo sé yo que esa es la de mejor ajuste? ¿Cuál es el criterio para definir que esa es la de mejor ajuste? ¿El error de aquí? ¿O en X? Sí, pero por eso, porque yo tengo un punto aquí. ¿Es el error medido acá, o el error medido aquí, o el promedio de ambos, o el perpendicular? El de Y. ¿Y el de X? Despreciable. Eso dice el modelo, ¿no? Ahora, usted no sé si usted lo sabe, usted puede hacer recta de mejor ajuste por varios métodos, pero hay un método que es popular por una razón de popularidad, por la razón de que, no sé, Barcelona y Real Madrid, ¿por qué no el Getafe, verdad? Hey, no sé, no sé. Vamos a considerar que aquí hay algo que se llama residuo. ¿Se acuerda el residuo? ¿Qué era el residuo? La diferencia entre el valor que predice la curva de mejor ajuste, que aquí sería F igual K por X, ¿verdad? El valor de la recta de mejor ajuste y el punto experimental, eso se llama residuo. Los residuos, ¿qué hacemos? Los elevamos al cuadrado todos, los sumamos y después, ¿qué hacemos con eso? Lo minimizamos. Con esa minimización, usted encuentra la pendiente y el intercepto. Así lo hacen, ¿verdad? Eso hace Excel, o Minitab, o no sé. Bueno. Y le da esta curva. La pregunta es, ¿cómo sabe uno cuál es la constante de regresión de la pendiente? Eso, digamos, cualquiera lo sabe. ¿Cuál es la incertidumbre de esa pendiente? ¿Cómo la calcula? ¿Con cuántas cifras significativas debemos reportar esa pendiente? ¿Qué pasa con el intercepto aquí? ¿Lo incluyo o no lo incluyo? ¿El modelo de regresión lineal puede forzar a que el intercepto sea cero o no? Tiene que tener un intercepto. ¿Se puede forzar? Sí, se puede forzar. Sí, se puede forzar a que ese sea cero. Yo quiero medir la constante del resorte con una incertidumbre adecuada. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros decimos que si uno, digamos, no pudiera reportar un mensurando como una constante de resorte, ven que no les estoy pidiendo la constante de estructura fina, no, o sea, es la constante de un resorte. Con una incertidumbre estaríamos como un poco limitados, ¿verdad? Entonces yo le doy ese problema, le doy los datos y le pido a usted que me calcule la constante con su incertidumbre y ahora le pregunto, 0 o 10. ¿En qué punto está usted? No lo diga, piénselo nada más. Piénselo. Y llévese esto. Usted no va a salir de este curso sin saber cómo calcular la incertidumbre de la pendiente de una recta. A ver. Sí, más bien, ahorita está hablando de eso, pero digamos, el modelo en sí, es cierto que se basa en justamente agarrar la ecuación que usted tiene, compararla con el dato, o sea, usted está haciendo un residuo y basado en eso hacer las derivadas parciales y con eso usted obtiene el sistema. Pero el residuo que minimizas o sea, no es el valor absoluto del residuo, pero está al cuadrado, sino el cuadrado del residuo. ¿Por qué no la cuarta potencia?
o el valor absoluto. El error está como intrínseco en la misma ecuación. Por eso, exactamente, al meter un residuo, usted compensa los errores, porque a ver, hay unos positivos y hay unos negativos. Y entonces usted espera que la ecuación quede más o menos en el centro de lo positivo y negativo. De hecho, ¿cuánto da la suma de los residuos de un modelo de mínimos cuadrados? 0. El mejor estimador es 0. Pero entonces uno usa los cuadrados para poder tener algo que minimizar, porque si no te va a dar 0. Ahora, no sé si ustedes lo saben, chicos, cada uno de estos datos, pues obviamente aporta algún residuo, pero hay algunas simplificaciones en el modelo de mínimos cuadrados. Por ejemplo, que si usted tiene varios puntos dentro de la curva de regresión, las incertidumbres en Y de todos los puntos es la misma. No cambia, o sea, pero usted dice, ¿pero cómo es eso? Sí, es una suposición del modelo. Y los valores de incertidumbre en X son despreciables. Usted solo considera la incertidumbre desde la parte en Y. Piénselo. Le dejo ahí la incógnita. Si usted tiene este problema y necesita la constante de... Eso fue un problema de examen. Le doy 10 datos, la fuerza con su respectivo X, calcule K con su respectiva incertidumbre expandida, una probabilidad de cobertura del 95%. Ese era el problema. Eso tenemos que aprender a hacerlo. Entonces yo les voy a dar este documento. El documento que está aquí, chicos, no es algo que se encuentre como muy fácilmente en internet y es algo que vamos a ir retomando, pero es cómo determinamos pendiente e intercepto en el método de los mínimos cuadrados paso a paso. ¿Verdad? Van a haber algunos problemas recomendados, son problemas morales por ahí, algunos los dejaremos de tarea, porque el método de mínimos cuadrados se puede usar para regresión múltiple. Usted puede tener varias variables que dependan linealmente, simplemente es extender el modelo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es la correlación. ¿La pendiente y el intercepto estarán correlacionados? Sí, yo sé que les prometí que no iba a hablar más de correlación. Respuesta corta, sí, sí están correlacionados, pero se puede eliminar esa correlación. Entonces, vamos a ir viendo eso. Vamos a ir viendo que existe una incertidumbre tanto para la pendiente como para el intercepto. Y también algo, si yo tengo un valor de X que no me di experimentalmente y quiero saber cuál es el F, digamos, asociado a este X sub Y, yo puedo usar el modelo de regresión. Sustituyo en la curva de regresión porque ya tengo el K. Pero ¿qué incertidumbre tiene este valor de fuerza? O si tengo la fuerza, ¿qué incertidumbre tiene este valor de X? O sea, si yo uso un modelo de regresión, el modelo de regresión espero que sea predictivo. ¿O no? El coeficiente de correlación, ¿se acuerdan ustedes qué era eso, chicos? El R cuadrado. Ustedes saben que hay varios R cuadrados. Hay un R cuadrado que permite explicar los datos experimentales que tenemos, pero hay un R cuadrado que se llama el R cuadrado ajustado. ¿Qué era la diferencia? Que el R cuadrado ajustado es más bajo porque sirve para predicciones. No es lo mismo que el R cuadrado que calcula Excel. Entonces, usted póngase la manita en el corazón, ubíquese en la escala y ahora diga, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Si me encuentro en el 8, ¿verdad? Allá, como dice el compañero, traten de llegar al 10. Si se encuentran en el 5, traten de llegar al 10. Y no sé si ustedes lo saben, pero la GUM nos debe un documento. ¿Saben cuál es? Regresión. Regresión. Vamos a ver qué dice la GUM al respecto en regresión, que no es mucho. Y vamos a estar a la espera en los próximos años a ver qué vamos a tener que hacer en regresión para poder calcular incertidumbres. ¿Ahí? Bueno, chicos, bueno, les agradezco de verdad todo, el queque, su atención, la logística, todo. No tengo palabras para poder agradecerles a todos y cada uno de ustedes.